Bienvenidos a nuestra sesión número 14, es decir, la última sesión de nuestro curso. Todavía, como les indiqué en la clase anterior, la sesión anterior, la número 13, no hemos terminado. En el caso de Derecho Constitucional, nosotros todavía tenemos que analizar dos subtemas. Uno de ellos es el régimen municipal, en donde tendríamos que analizar la figura del municipio libre a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Pues esto se encuentra fundamentada jurídicamente en nuestro sistema jurídico, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Entonces, ese régimen municipal que nosotros tendremos que analizar un poco, les decía, no a fondo, porque es algo extenso, ¿sí? Todos los temas que nosotros hemos analizado tendrían tal vez que ocuparse mucho más tiempo para efecto de llevar a cabo su estudio. ¿Okay? Nosotros lo estamos haciendo de una manera breve, lo esencial. ¿Okay? Entonces, el día de hoy terminamos ya nuestra sesión finalmente con ese tema y con las instituciones sociales y políticas, que ya sería lo último propiamente. Ahora, la cuestión inherente a sus calificaciones les mencionaré en un rato más, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, veamos, vamos a iniciar. Como también les comentaba, es cierto, el día de hoy terminamos, pero no va a tardar tanto el video como los anteriores. Será más breve, ¿no? Toda vez que lo que nos falta no es en demasía, ¿no? Ya lo vamos a analizar de una manera más reducida. Entonces tenemos nosotros que analizar el aspecto del régimen municipal, el municipio. Y recordemos y tendremos que enfocarnos un poquito a lo que sucede a la llegada de los españoles, porque recuerden, los españoles encuentran en nuestro territorio una organización, una especie de clan autónomo que se llamaba, o al que nuestros naturales, ¿sí? Nuestros antiguos aztecas le daban el nombre de Calpulli o Calpulli. El famoso Calpulli es a lo que los españoles denominaron municipio, ¿ok? Entonces, los antecedentes del municipio en la cultura mexica o mexica los encontramos en los calpullis. En esos calpullis el gobierno estaba formado por el Consejo de Ancianos. Entonces, qué importante es, porque recuerden ustedes, si tuvimos la oportunidad de compartirles historia del derecho mexicano, recordarán, ¿verdad?, cómo veíamos nosotros cómo se organizaba, después un número determinado de familias formaban el calpulli, después un número determinado de calpullis formaban un tlatlcoyotl, y entonces así, ¿no?, la organización que se establecía. Al final de cuentas, cierto, el calpulli era una organización que se daba en aquellos momentos de carácter social, de carácter territorial, autosuficiente. Las familias integrantes de esta figura, de esta forma de organización, producían bienes necesarios y suficientes para su subsistencia. Por eso se decía que era una especie de clan autónomo, ¿ok? Producían para sobrevivir, ¿ok? Perdón. Y entonces, obviamente, tenía una organización muy particular, ¿no? Y dentro de esa organización existía el tecutli. Él era el responsable de la milicia, adiestraba a los jóvenes y dirigía a las tropas en caso de guerra. Estaban también los tequitlaltos. Ellos dirigían los trabajos comunales. Los calpisques. Ellos recaudaban los tributos. Y los tlacuilos eran los cronistas de la época.
Además, también había sacerdotes y médicos, hechiceros, que obviamente todos ellos estaban al cuidado del Calpulli. Uh-huh. Entonces, así a grandes rasgos, esa organización, qué aspecto tan particular, ¿ok? Porque hoy en día nosotros tenemos otra organización al frente del municipio, tenemos el ayuntamiento, ¿no? Entonces, actualmente el municipio se encuentra inmerso en un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos de diversos niveles. Sí puede decirse que tanto la actividad pública como la administración municipal están integradas en una estructura jurídica legislativa piramidal, no necesariamente de carácter rígido, y que esta va a tener su origen fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y recordemos, al inicio les comentaba cuál era el precepto constitucional, el artículo de donde emanaba, ¿no?, el municipio libre. Y estamos hablando del artículo 115 constitucional, que precisamente hace alusión al municipio libre. ¿Okay? Entonces, en esta Constitución, en nuestra Carta Magna, se van a consignar los principios que deben ser comunes a todos los municipios del país. ¿Sí? En los municipios, por supuesto, se va a trabajar de manera colegiada. ¿Qué quiere decir esto de manera colegiada? Que se van a reunir todos los poderes para tomar acuerdos. Entonces, esa reunión de los poderes, ¿sí?, de los 3 poderes a nivel municipal, van a recibir el nombre de cabildo. Entonces, eso es algo que nosotros tendríamos que comentar, ¿no? El equivalente del poder ejecutivo va a radicar en el presidente municipal, por supuesto, el poder legislativo en los regidores y el judicial en los síndicos. Entonces ahí tenemos que confluyen los 3 poderes, el cabildo, ¿no? Entonces, recapitulando esta cuestión, ¿no?, para efecto de hablar un poquito nada más de esta cuestión que decíamos hace un momento. A la cabeza del municipio vamos a tener al ayuntamiento. Entonces, sí, el máximo órgano de gobierno va a ser el ayuntamiento. Es decir, todos juntos, ¿no?, todos estos poderes. Al presidente le va a corresponder ejecutar determinados asuntos, ¿no?, del ayuntamiento. El síndico va a tener la función de representar legalmente al municipio ante todas las instancias. Y en el caso de los regidores, que ya decíamos nosotros hace un momento, ¿no?, que mencionábamos a estas 3 figuras, los regidores en sí, ¿verdad?, por supuesto, van a variar, ¿no?, de acuerdo al municipio, porque se tendrá que esto determinar también dependiendo del número de habitantes de ese municipio. Para el cumplimiento de las funciones de los integrantes del ayuntamiento, por supuesto, ellos van a tener la obligación de atender todo lo que esté dispuesto en los ordenamientos de nuestro orden jurídico, principalmente en la Constitución, en las leyes de nuestro país. Y nosotros ya habíamos indicado en primera instancia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claro que sí. Pero también en la Ley Orgánica del municipio, sus reglamentos y los bandos municipales que sean aplicables para efecto de establecer la responsabilidad que le compete a estos 3 órganos que forman parte del municipio. El presidente municipal tiene que asumir, por supuesto, la representación jurídica del ayuntamiento en cuanto
se esté en presencia de algún problema, un litigio. Entonces, cierto, nosotros tendríamos que analizar ese punto muy importante, cómo se organiza hacia grandes rasgos, la función que tiene cada uno y, por supuesto, todo ello lo tienen ustedes en el artículo 115 constitucional. ¿Okay? Porque de igual manera, a grandes rasgos, se les indicará cuando el síndico esté impedido legalmente para llevar a cabo algunas de las funciones. Cuando el síndico se niegue a asumir sus responsabilidades, por supuesto, se tendrá que requerir la autorización del ayuntamiento para efecto de fincarle responsabilidades al síndico. Cuando se niega a cumplir con su responsabilidad, con sus funciones, ¿ok? Se puede fincar responsabilidades, ¿ok? Y así a grandes rasgos. Nada más les indicaba, si ustedes quieren abundar un poco más respecto al régimen municipal, lo tenemos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se van a establecer las bases del municipio de nuestro país, como ya lo habíamos indicado. Y por supuesto, cierto, quedó asentado a partir de la Constitución de 1917 y sí ha sido reformado en repetidas ocasiones para ir adaptando esta figura del municipio a nuestra realidad nacional. ¿Ok? Entonces, es así como terminaríamos con el primero de los temas que tenemos nosotros que analizar. ¿Ok? Bien, continuamos.